buenas noches a los papitos, ¿no? Si bien es cierto, pueden tener sus cámaras encendidas, sus audios de preferencia sí apáguenlos, y si quieren intervenir, pueden prender el audio, ¿no? Y poder hacer la pregunta respectiva mientras vamos avanzando esta escuela de padres, que me gusta mucho que sean bastante participativos, ¿sí? ¿Se me escucha bien, no, Miss Claudia? ¿No? Sí, se me está Sí, se escuchando escucha bien. bien. Listo, Sí. excelente. No, entonces, vamos a empezar. Primero, para empezar, felicitando y saludando a los papás porque están presentes y muy atentos a esta escuela de padres que es de suma importancia, como lo dijo la Miss, el rol del papá en el proceso educativo, la participación de los padres, sobre todo en estas primeras etapas. Cuando yo hablo primeras etapas, estoy hablando desde un niño que ya empieza a ingresar al nido, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, en donde es su proceso de formación. Y eso lo vamos a ver hoy día, por qué es tan importante que ustedes se involucren en este proceso de formación en las primeras etapas de sus edades, es decir, hasta los 6 años, un promedio de involucrarse por completo. Entonces, vamos a empezar con esto, ¿no? Quiero dejarles este mensaje: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Es una frase de Aristóteles que nos dice, ¿no? De una manera, nosotros educamos con amor, educamos con el corazón, ¿no? Entonces, hay que trabajar eso. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo nosotros conectamos con nuestros pequeños? ¿Desde cuándo se crea ese vínculo afectivo, ese apego seguro? Miren la foto, ustedes recordarán cuando primera vez que tuviste tu cita con tu hijo, tu cita con tu hija, ¿no? La primera vez que lo abrazaste, la primera vez lo que tuviste en brazos, ¿no? Esa primera vez, ya sea de mamá o papá, ya sea con papá canguro o mamá canguro cargando a su niño por primera vez, desde ahí se estableció por primera vez en ustedes el vínculo y el apego seguro. Recuerden, cuando el bebé está así recién nacido, ¿qué busca? Acurrucarse en el pecho, en el hombro de la mamá. ¿Pero por qué? Porque ¿qué está buscando? Está buscando seguridad, está buscando protección, porque es un ser indefenso, ¿no? Que recién está en un nuevo mundo. Y el único mundo que conoce es su mamá o su papá. Entonces, a partir de ahí se crea un vínculo afectivo. Es importante, ¿no?, que haya esta conexión de vínculos, porque creamos niños seguros, niños felices, una conexión segura, sentirse siempre protegidos y apoyados. Y aquí, desde aquí empieza que el niño a aprender que hay alguien que me da seguridad, que hay alguien que me da, digamos, protección. Sin embargo, a medida que va creciendo, los primeros maestros en educar y enseñar son los padres. Si ustedes se dan cuenta, a ustedes nadie les enseñó cómo debe caminar tu hijo, cómo debe gatear, cómo debes lavarle la mano, cómo debes abrazarlo, cómo debes acariciarlo. Es algo innato que sale de ustedes cuando ya tienen un hijo en brazos. Y si ustedes se dan cuenta, el primer maestro que educa y enseña son ustedes. Y recuerden cómo le enseñaron a caminar, cómo le enseñaron a ir al baño, cómo le enseñaron a lavarse las manos, cómo le enseñaron a comer, cómo le enseñaron a que ame o le guste leer o jugar, ¿no? Entonces, recuerden esto: ¿quién enseñó, quién acompañó en los primeros años de vida? Estoy hablando 1, 2, ustedes fueron los primeros maestros, ustedes fueron los primeros educadores con sus pequeños. Y díganme, ¿lo han hecho bien? Porque sí lo han hecho bien. Porque tu hijo camina, tu hijo come, tu hijo se lava, tu hijo va al baño. Lo hiciste muy bien, lo hiciste perfecto. Y yo te aplaudo y te felicito porque empezaste a formar ese vínculo. El hecho de que tú le enseñes, si ustedes se dan cuenta, todo es vínculo, todo es apego, todo estoy a su lado guiándole, ayudándole, enseñándole. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde cambió todo esto? ¿Dónde
hubo el bloque de que ya no estoy a tu lado, que ya no te enseño, ya no te acompaño. ¿Qué? Porque ya ingresaste al nido, al colegio, ya tienes que ser independiente. No, 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 no. Recuerden esto, apego seguro, confianza. El niño siempre te va a buscar, siempre va a buscar ese regocijo en tus brazos, en tus hombros. Siempre va a querer que lo enseñes, que le expliques. ¿Por qué? Porque tú eres su apego seguro. Tú eres la persona que confía más. Entonces, el acompañamiento tiene que ser siempre. Siempre tiene que haber un acompañamiento. Recuerda, empezaste cuando tenía 1 año, caminar. Luego ya cuando tienes 7, 8 años, ya empezaste con la lectura, la escritura, le seguías acompañando. Luego cuando ya es un puber, le estás enseñando de repente a cocinar o a hacer otra actividad, para que cuando ya sea un adolescente y un joven, siempre te busque, siempre sepa que hay alguien a mi lado que me guía, me acompaña, me enseña. Si tú quieres lograr esto, de que en un futuro tu hijo, adolescente o joven que esté en la universidad, te busque y te diga, mamá, ¿me puedes guiar? Papá, ¿me puedes enseñar? Tienes que empezar a crearlo esta cadenita. Si bien es cierto, muchas veces nos recordamos solamente en la primera infancia, pero después, en la primaria, en inicial, en la secundaria, como que nos olvidamos. Pero cuando ya está en la universidad, de nuevo queremos. ¿Pero por qué? Eso va a ser muy difícil si tú te olvidas en estas primeras etapas. Entonces, si tú quieres lograr esto, empecemos acompañando siempre. Cuando digo acompañando siempre, me refiero a estar ahí, a su lado, guiarlo, apoyarlo, educarlo. Entonces, hay unos estudios de investigación que refieren, ¿no? El estudio señala, a más temprana edad se establece una conexión entre los padres, lo que acabamos de ver, y el proceso educativo de sus hijos se crea una base más sólida para el éxito. Es decir, si tú quieres un estudiante exitoso, siempre tienes que estar creando vínculos afectivos, vínculos de conexión, de apego con tu pequeño. Si tú quieres un estudiante exitoso, ¿no? Entonces, desde ahí parte la educación del pequeño. Ahora, ¿y cuáles son las ventajas de que un papá participe con su hijo dentro de la parte académica, dentro de la escuela? Por ejemplo, el rendimiento académico del niño aumenta. ¿Por qué? Porque el niño ve al papá motivado, ve al papá feliz, compartiendo, ve que el papá tiene su responsabilidad de asistir a las escuelas de padres, a las reuniones, ve que el papá se compromete conversando con la profesora para guiarlo y reforzar las actividades académicas que se dan. Entonces, el niño ve de que mi papá, mi mamá tienen una conexión, no necesariamente con el colegio, sino también con la MIS, ¿no? Entonces, ellos ven ese modelo, ven que papá está motivado preguntando a la MIS, entonces también tu hijo muy motivado va a preguntar a la profesora, porque muchas veces decimos, pero pregúntale, ¿por qué no le preguntas si no entiendes, no? Pero yo te hago esta pregunta, ¿y tú le preguntas a la MIS? ¿Y tú le consultas a la MIS tus dudas? Si tú quieres que tu niño pregunte y consulte, hazlo primero tú como modelo de papá. También las ventajas de participar los papás o involucrarse dentro del ambiente escolar ayuda a mejorar el comportamiento del niño. ¿Por qué? Porque el niño sabe que mi papá siempre está en constante conversación con la profesora, están coordinando, están poniéndose de acuerdo para la enseñanza-aprendizaje. Entonces el niño como que dice, uy, no, si me porto mal por ahí hago, de repente la mí sí le va a contar a mi mamá, ¿no? Entonces, mejor trato de controlarlo, ¿no? Recuerden que los niños son muy inteligentes. La participación de los padres también mejora el desempeño del docente. ¿Por qué? Porque el docente ve y dice, ah, este papá es bien preocupado, este papá es súper responsable, este papá da ganas de poder explicar, de poderle enseñar, de poder contestar los WhatsApp o los mensajes, porque lo veo siempre que no solo pregunta, sino que pregunta y también realiza las actividades que yo les pido, ¿no? Las tareas que yo le pido. Entonces es un papá súper cumplido. Entonces también motivan al docente de que tenga esas ganas de seguir mejorando en su trabajo y apoyando, ¿no?
Los padres que se sienten involucrados van a también ver que los niños están felices con su maestro. La idea es crear niños felices y motivarlos para aprender, porque muchas veces yo he escuchado, ¡ay, qué tanta tarea, hijito! Todo esto tienes que estudiar, ¡wow! Entonces, imagínense la predisposición que ya tiene el papá y eso le estamos demostrando a nuestro niño. A veces, si en tu cabecita como papá dices, uy, tanta tarea, tanto trabajo, dilo internamente o dilo con el papá o con tu pareja, pero no lo manifiestes frente al niño, porque ese es un modelo a seguir. Porque el niño también va a decir, sí, mamá, mucha tarea, sí, mamá, mucho trabajo. Entonces, tiene que ver el niño papás motivados, papás con ganas de aprender, papás con ganas de enseñar, ¿no? Y asimismo también disminuye el absentismo, es decir, por ejemplo, ya en la secundaria aquellos chicos que no quieren ir al colegio, que faltan a clases, ¿no? Entonces, también puede contrarrestar esto, ¿no? Entonces, ya hemos visto las ventajas de la participación de ustedes, pero ustedes me dirán, Sandra, ya yo participo todo, pero ¿cuánto le ayuda a mi hijo? Aquí sí es muy importante. Yo como neuropsicóloga les digo que les va a ayudar un montón desde la parte del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque primero, tenemos que tener esto en cuenta. Educar con amor. Pero para poder educar con amor, tiene que haber presencia, conexión, diálogo. A veces algunos papás me dicen, mi hijo se comporta muy mal. Entonces yo le digo, a ver, señor, ¿conoce a su hijo? Cuénteme cómo es su hijo. Ay, no sé, es que él a veces hace esto, hace lo otro, ¿no? Pero realmente yo veo un papá que no conoce a su niño. ¿Pero por qué no conoce? Porque no tiene presencia, o sea, no está presente. Yo ahora en esta pandemia muchos papás están más presentes y como me decía otro día una mamá, ¿no? Estoy más presente, pero me estreso más. Claro, porque recién se podría decir, estás gozando en toda la conducta de tu niño y te estás poniendo en un aprieto de no saber cómo reaccionar ante determinadas conductas. En cambio, antes venías a las 7, a las 8, entonces toda esa descarga de tareas, descarga emocional, no lo disfrutabas. Y ahora lo estás disfrutando, ¿no? La presencia. El otro importante es el compromiso. Una cosa es que estés presente y otra cosa es que te comprometas a poderlo apoyar o guiar, porque tú puedes estar en casa, como, no sé, pongo el ejemplo, como mamá puede estar en casa y papá también en casa, pero por ahí el papá dice, no, ahorita no me quiero estresar, haz tú la tarea con él. Ya puede ser un día, puede ser 2 días, pero no siempre. Las actividades son compartidas. Definitivamente el educar con amor también trae sacrificios, y más aún que estamos en esta pandemia, muchos de nosotros hacemos un teletrabajo. Definitivamente algunos nos estamos levantando más temprano o nos estamos acostando después de nuestros hijos para poder cumplir con nuestras actividades del teletrabajo, porque de repente durante el día no lo podemos hacer, pero ese es un sacrificio y está bien, ¿no? Porque en el día te dedicas a tu pequeño, pero en la tarde estás, o en la noche estás ordenando tu trabajo. Y decisión. Decisión me refiero, el único que decide cómo educar con amor es mamá y papá, ¿no? Entonces, tengan en cuenta estos pilares. ¿Por qué? Porque muchas veces me preguntan, ¿y cómo lo educo con amor? Primero tienes que tener esta convicción. Ahora, mucho he hablado de educar y enseñar. ¿Por qué? Una cosa es educar y otra cosa es enseñar. Educar, si ustedes se dan cuenta, acá dice educar, acá dice educar. Educar es muy grande, es muy amplio. ¿Y dónde creen ustedes que empieza la educación? ¿Dónde creen? A ver, si algún papito desea participar, excelente, ¿no? Pero ¿dónde creen? En casa. En casa. En casa empieza la educación. ¿Por qué? Porque miren, justo lo que acaba de mencionar una persona, ¿no? Educar es más que un verbo. Educar es acompañar, conectar, aprender, motivar, fomentar, cuidar, orientar, guiar, ayudar, descubrir, crear, transmitir, compartir, crecer, emocionarse. Miren todo lo que nos conlleva educar, ¿no? Entonces, y esa gran labor lo tenemos como padres nosotros.
Y también es más difícil, ¿no? Porque, como nos dice siempre Mafalda, ¿no? Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se precisa saber. O sea, tú para que puedas enseñar matemática, no sé, geometría, para que puedas enseñar necesitas saber. Pero para educar necesitas ser. Ser me refiero a ¿qué? Tener mucho cuidado cuando educamos, porque a veces cuando educamos nos estresamos y empezamos a desbordarnos emocionalmente, a gritar, a llorar, a frustrarnos, a debatir con nuestro niño, a discutir con nuestro niño. Por eso digo acá, educar necesitas primero ser. Es decir, necesitas, si tú te das cuenta que te falta controlar, manejar tus emociones para educar, hay que trabajarlo. Hay que mejorar ese perfil tuyo como papá. Si tú sabes que no tienes paciencia, que te cuesta poder enseñar las clases, enseñar las tareas, te cuesta, vas a tener que mejorar en esa área. ¿Por qué? Porque tú eres el modelo a seguir con tu niño. Entonces, por eso digo, se precisa ser, es decir, tu parte de personalidad hay que mejorar. Porque yo sí conozco muchos papás, o veo en consulta muchos papás que les falta eso, el mejorar, porque me dicen, no, 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 yo me estreso enseñando, no, 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 yo me angustio enseñando. Pero si tienes un niño a que tienes que guiar, como dice, educar, a quien tienes que orientar, necesitas mejorar esa parte tuya, necesitas corregir esa parte tuya, porque recuerda, en tus manos está una personita que estás formando, que está creciendo, y de ti va a depender si ese árbol crece bien o crece torcido. Pero ¿por qué va a depender? Porque tú estás educando. Entonces, tenemos que mejorar. Si ya nos damos cuenta que tenemos algunas debilidades como papá, lo tenemos que mejorar porque recuerda que tú estás formando a una persona que va a entrar a la sociedad. Ojo, el hijo no es tuyo para siempre, el hijo está aquí, contigo, en tu mano, pero cuando crece lo vas a lanzar a la sociedad, o cuando ya ingresa al colegio lo estás lanzando a la sociedad. Entonces, tienes que realmente educar a esta personita para que aprenda a solucionar problemas, para que aprenda a desenvolverse adecuadamente frente a la sociedad. O sea, es grandísimo, es grande educar. Entonces, en cambio, enseñar, y acá pongo el colegio y la profesora, esa es la labor de una maestra, enseñar. Pero muchas veces se le ha dado el rol a la maestra de que no solo enseñe, sino que también eduque. Miss, por favor, él no sabe ir al baño, enséñale a ir al baño. Miss, no ha hecho la tarea, es que no, nos fuimos un fin de semana de paseo y no hizo la tarea. ¿Usted le puede indicar? Ya, esas son responsabilidades que deben ser de casa. Son obligaciones que le estamos enseñando al niño a ser responsable y cumplir con tus obligaciones, ¿no? Entonces, mucho cuidado. La Miss, básicamente, ¿sí? Su función y su rol es enseñar, ¿no? Explicar, pero el rol más grande lo tenemos los padres, que es educar, ¿sí? Entonces, quería dejarles este mensaje de educar y enseñar para que puedan tener noción, ¿no? Ahora, y me dirán ustedes, Sandra, tú nos estás remarcando mucho el educar, el enseñar, entonces, ¿y cómo también nosotros podemos enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo también, no solamente educar, sino también enseñar? Si bien es cierto, en las primeras etapas de vida, el cerebro del niño, este es su cerebro del niño o de un ser humano, tiene todas las áreas sensoriales, tacto, gusto, olfato, oído, vista. Entonces, el cerebro está formado de áreas sensoriales. ¿Qué hoy son las áreas sensoriales? Lo que acabo de decir, todos los sentidos. Entonces, el niño, desde que nace hasta los 7 años, aprende de forma sensorial, o sea, por los sentidos. Por ejemplo, aprende por los sentidos el oler, el sentir un aroma,
el sentir el aroma de la canela, del clavo, del aroma de una lentejita, el aroma del pescado. Pero todo eso, ¿le va a enseñar la Miss o le va a enseñar papá o mamá en casa? Definitivamente mamá y papá por experiencias, por aprendizaje dentro de casa. Según María Montessori nos dice, ¿no?, que el niño para que pueda aprender necesita experiencias vivenciales dentro de casa. Entonces, la Miss puede hacer un tema, una clase de los olores, sí puede hacer, pero en su currícula la Miss solamente tiene 1 o 2 clases acerca de los olores. Pero tú, como papá, le puedes ir reforzando el día a día en casa lo que va oliendo. Por ejemplo, ¿me ayudas a cocinar? Vamos a echarle, no sé, el palillo, mira cómo huele el palillo, o vamos a echarle a la mazamorra la canela, el clavo, siente cómo huele. Entonces, todo eso es aprendizaje sensorial, por eso les mostraba el cerebro. O sea, en esas edades, de 0 a 6 a 7 años, el niño aprende por los sentidos. Entonces, ustedes, papitos, que tienen la base de sus niños que están en inicial, tienen que ir reforzando en casa este aprendizaje. Oído. La Miss le puede hacer escuchar música, la Miss les puede cantar, sí, ahí estimula la Miss enseñando la parte del oído. Pero, por ejemplo, tú en casa pueden bailar, por ahí si supongamos de que se escucha que está pasando el heladero, esa es la corneta del heladero. Si está pasando ahora lo típico, bandas que tocan, ahí está tocando una banda, o por ahí está pasando el lechero, ¿no? Entonces, atención auditiva, y ahí estamos enseñando. Si ustedes se dan cuenta, todo como juego, todo como aprendizaje vivencial, no sentarnos y decirle, ¿sabes qué? Escucha, sino con interacción. Pero eso se logra si hay conexión, si tú estás en compañía y guiando a tu pequeño. Y así podemos poner más ejemplos en el gusto, ¿no? Ahí yo escucho a papás que dicen, ¡ay, no, es un suplicio el poder hacerle comer, él tiene un paladar exquisito, ¿no? Entonces, pero el niño está aprendiendo poco a poco, va a aprender a comer de todo, pero poco a poco. Tacto. ¿Cuántas cosas sensoriales puede tocar el niño? Hasta incluso los más pequeños en que aprenden a comer con la mano, luego aprenden a comer con la cuchara, ¿no? Entonces todo eso es coordinación, pero a veces no le dejamos porque decimos va a ensuciar, o a veces no le dejamos que nos ayude a limpiar porque le decimos vas a limpiar mal. Pero todo eso es aprendizaje y todo eso el niño está empezando a aprender. Y así tenemos la parte también visual. Entonces, ¿por qué es importante? Y aquí justo remarco en resumen, de que los papás, sobre todo que tienen niños menores de 8 años, recalco acá, menores de 8 años, ¿por qué es importante el aprendizaje sensorial? Yo como neuropsicóloga les muestro esto. Estos son unas neuronas. Ustedes saben que nuestro sistema nervioso central está formado por neuronas. Entonces, mientras el niño va creciendo, sus neuronas también están en un proceso de conexión. Si ustedes se dan cuenta, miren, el recién nacido, ahí están sus neuronas, pero si ustedes se dan cuenta, no están conectadas, todas están sueltitas. ¿Por qué están sueltitas? Porque todavía él recién va a empezar a aprender a sentarse, aprender a gatear, aprender a caminar. Cada aprendizaje que hace el bebé va uniéndose estas neuronas, es decir, se van conectando. A los 3 meses ya empezó la primera conexión, miren acá, porque el niño ya levanta la cabecita. A los 6 meses ya se sienta y hace muchas otras cosas, ya aprendió. Miren cuánta conexión hizo acá de las neuronas. Cuando hablo de conexión de neuronas me refiero a que ya se está transmitiendo información, ya el niño está aprendiendo. Miren, el boom es en los 2 años. ¿Cuánta conexión de neuronas tiene el niño? Es decir, ¿cuánto aprendió a esa edad? A los 4 y a los 6 años, ya, si ustedes se dan cuenta, miren, hasta los 2 años, full conexión. Entre los 4 y 6 años sigue habiendo conexión, pero también hay una poda sináptica. ¿Qué se llama la poda sináptica? Se llama como que el cerebro dice, con esto te quedas, con esto no te quedas. Esto es necesario para ti, esto no es necesario. Por ejemplo, de bebé aprendió a chuparse el dedo, a morderse, ¿no? A chuparse, porque es clásico. O de bebé tiene ciertos reflejos, palmar,
la aprensión, tiene estos reflejos que aprendió. Pero, por ejemplo, ya un niño de 4 o 6 años ya no tiene este reflejo, ya no tiene este reflejo de succión. Entonces, el cerebro es tan fantástico y dice, esto ya no necesitas. Estos tipos de aprendizaje, de prensión, de succión, ya no necesitas. Vamos a eliminar este aprendizaje y vamos con otro tipo de aprendizaje. Entonces, miren, el cerebro tan maravilloso ya elige qué cosas se debe quedar como niño y qué cosas ya debe salirse como bebé. Ya debes sacar esto de bebé y tener esto como niño. Entonces, y sigue conectando a pesar de la poda. Entonces, el cerebro posee miles de millones de neuronas, entre las cuales se establecen conexiones. Pero, ¿cómo establecer conexiones? Vuelvo a repetir, las conexiones se establecen por aprendizaje sensorial, por todos los sentidos. Y esto lo tienes que trabajar más que todo en reforzar en casa. Entonces, estas conexiones se van construyendo, como les decía, desde la gestación hasta cumplir los 7 a 10 años, es un promedio. ¿Y por qué hasta los 7 o 10 años? Lo que pasa es que a partir ya de los 10 años ya no hay conexión de neuronas. Lo que ahora hay es que el niño aprende nuevas habilidades utilizando ya esas conexiones. Ya se conectó y ahora desarrolla habilidades con esa conexión. O sea, ¿a qué me refiero? Ya, aquí ya tienes que leer, escribir, hacer el dictado, razonar, analizar, o sea, ya se conectó, ya transmitimos información, ya tienes mucha información, ahora esta información transmítelo en habilidades. Por eso es importante la estimulación sensorial a través de todos estos sentidos, porque esa conexión neuronal solo se da mediante los sentidos. Por eso es que en inicial trabaja un montón de la parte sensorial, pero como les decía el ejemplo, la MIS te puede trabajar en 1 o 2 clases el sentido del gusto, que es oler ciertos aromas, pero después tú tienes que ir trabajándolo y repasando en casa. Así el niño será capaz de percibir, discernir, juzgar, disfrutar y descubrir el mundo. Entonces, de ahora en adelante, trabajen estos 7 sentidos. ¿Por qué? Porque hay 7, y acá justo voy a mencionar, mucho se habla solo de los 5 sentidos, que ya les dije hace un momento, ¿no? La parte gustativa, visual, auditiva, táctil, ¿no? Pero no se habla de 2 sentidos que ahora les voy a mencionar, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, este es un niño y una niña. Hay niños a nivel sensorial que no les gusta que le corten el cabello o que le laven el cabello. Algunos no les gustan las etiquetas, algunos no les gusta comer ciertas comidas, algunos son torpes para poder bailar o son, como dicen, pie izquierdo. A veces tiene un compromiso sensorial. Si es torpe para bailar, hay que estimular una área sensorial. Si en gustativo es muy selectivo para comer, hay que estimular esa parte sensorial gustativa. Si es poco tolerante para tocar texturas, goma, plastilina, hay que desarrollar la área sensorial táctil, ¿no? Si es poco tolerante a que lo rocen, hay que trabajar la parte táctil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo es un compromiso sensorial. A veces, yo he tenido en consulta que se confunde el tema sensorial con la parte de conducta, porque algunos papás dicen, no, es caprichoso, no le gusta que le corten el cabello, o es caprichoso, no le gusta comer. No, no es que sea caprichoso o no le guste comer, está teniendo dificultades en desarrollar el área sensorial gustativa o el área sensorial táctil, está teniendo dificultad en desarrollar. ¿Qué significa? Madurar, está teniendo dificultad en madurar, ¿no? Entonces yo en una evaluación veo que no es un capricho, que así a veces lo ven los papás, sino que está teniendo dificultad en esa etapa de maduración. Entonces se le explica al papá que tienen que trabajar más esa área sensorial. Algunos llevan terapia ocupacional para trabajar más esa área sensorial. Entonces, mucho ojito en esto, porque a veces los problemas de conducta se transfieren en este tema, ¿no? Entonces, justo yo les decía hace un momento que no solo tenemos estos 5 sentidos, sino que también en la parte sensorial tenemos el vestibular y el propioceptivo, que muchas veces lo trabajan un montón en el nido, que es el vestibular,
Sucede está acá, en el oído interno. Este sentido es el que nos deja saber dónde está ubicado nuestro cuerpo, el entorno, es decir, regula nuestros movimientos, nuestros desplazamientos, nuestro equilibrio. Por ahí, por ejemplo, alguna mamá alguna vez se ha dado cuenta que mi niño no tiene mucho equilibrio, se cae cada rato, se tropieza, o tiene muchos accidentes, o no se desplaza bien, ¿no? Entonces, por ahí hay que evaluar su sistema vestibular, su sistema de equilibrio, que de repente no está conectando muy bien, ¿no? Entonces, hay que reforzar, ya sea en casa con actividades o con un terapeuta ocupacional. Como, por ejemplo, trabajar hamacas, columpios, túnel, una tabla de equilibrio, juego de paracaídas, ¿no? Por ejemplo, estas actividades ustedes lo pueden hacer en casa, ¿no? Poner unas tablitas y que juegue, por ejemplo, unas tablitas caminando por equilibrio, que pase por un túnel. Podemos hacer un túnel con sillas y con una frazada y hacemos que pase, ¿no? Entonces, yo tengo, sí, muchos papás que a veces dicen, no, él es torpe, siempre se cae, o no, él no controla el equilibrio. Y muchas veces no es que sea torpe, sino que algo está afectando su sentido sensorial vestibular, ¿no? Entonces, aquí son algunas actividades. El otro sistema muy importante es la parte propioceptiva, que es la forma como el niño recibe la información a través de los músculos, los ligamentos, las articulaciones. Es decir, cómo a través de mis músculos estoy recibiendo información de mi cerebrito. Es decir, la velocidad, la fuerza. Aquí hay muchos niños que, por ejemplo, tienen dificultad en lo que son trazos, en escrituras, niños que se cansan mucho pintando, niños que se cansan mucho trazando, escribiendo, ¿no? Tienen esa dificultad propioceptiva. Algunos, por ejemplo, en el sistema propioceptiva hay que trabajar mucho, escribir con lápiz sin presionar tanto. Por ejemplo, yo tengo en niños primaria que rompen mucho la punta del lápiz, ¿no? O que a veces no saben cómo, porque tienen mucha fuerza, ¿no? Tienen mucha fuerza y rompen la punta del lápiz. U otros tienen un vaso de plástico y lo trituran, no saben tomar de un vaso de plástico, lo trituran demasiado. ¿Por qué? Porque no están, su cerebro no está transmitiendo información a su músculo, a sus tendones, a sus articulaciones para que se regule, para que agarre el vaso, para que se regule y para que pueda trazar. Y yo, por ejemplo, en consulta he tenido que los papás dicen, no, no, es que él no se da cuenta que está aplastando, no, no, es que él no está atento a que está escribiendo, por eso lo rompió. Bueno, que no esté atento, o sea, pero tiene que ver por eso, el cerebro no está transmitiendo información a tu brazo de que tienes que tener cuidado en coger un vaso, en coger un lápiz, ¿no? Entonces, esta dificultad es en la parte propioceptiva. Entonces, ¿cómo estimular? En casa hay que hacerle que mida su fuerza. Por ejemplo, acá también he tenido muchos casos de niños de que empujan y se ríen, ¡ja! Empujan, ¿no? Entonces, pero en ese empujón no miden la fuerza y pueden dañar a la otra persona, pero ellos piensan que lo están tocando, ¿no? Porque dicen, pero yo no toqué. No, ellos no miden esa fuerza, ¿no? Entonces ahí es el problema. Trabajan en casa, por ejemplo, empujar cosas, arrastrar cosas, cargar objetos pesados, livianos, para que él pueda, su cerebro pueda procesar que esto pesa, esto estoy haciendo fuerza o no estoy haciendo fuerza, ¿no? Abrazos de oso. Yo he tenido muchos niños que les gusta abrazar, pero yo le estoy abrazando, sí, pero a tu amigo no le gusta porque le estás abrazando fuerte, pero el niño no es consciente que le está haciendo un súper abrazo fuerte y el otro niño ya está gritando, no, me duele, me estás abrazando muy fuerte. ¿Por qué? Porque no están midiendo su fuerza, ¿no? Subir y bajar escaleras, brincar de un solo pie, trabajar plastilina. Ellos, por ejemplo, aplastan demasiado la plastilina, la parte sensorial táctil, ¿no? Colorear, son, así me hacen a veces ellos, los niños que pintan esto, ¿no? Entonces, este es un tema importante que si ustedes se dan cuenta, a veces la Miss observa, pero en casa, como no estamos con ese día a día, no lo observamos y podemos decir, no, estaba haciéndolo como jugando, no, es que él así no mide su fuerza.
pero como especialistas ya estamos viendo que es un tema sensorial y hay que trabajarlo más en casa, porque no va a bastar con lo que la MIS le dé o con el terapeuta, si en caso van a terapeuta físico o ocupacional, trabaja, sino que también hay que reforzarlo en casa. Entonces, aquí tenemos algo muy importante, es un juego imaginario, es canciones, juegos, es decir, muchas veces se habla de esas funciones ejecutivas del cerebro, en donde nosotros queremos lograr que nuestros niños sean capaces de ¿qué? De contar historias, sean capaces de asociar, sean capaces de cantar, de interactuar, de imaginar. Pero para que logren todo esto, necesito primero todo esto, toda esta parte sensorial. Porque luego viene esto, que esto es a partir ya de una primaria, 6, 7 años, empiezan a desarrollar todas estas áreas. Pero primero necesito la parte sensorial para luego trabajar lectura, escritura, contar historias, escribir historias, narrar, ¿no? Entonces necesito primero toda esa área, que es aprendizaje como tal esta área. Pero lo otro es actividades sensoriales como juego. Listo. Aquí quiero reforzar con algo muy importante, ¿no? Quiero reforzar con un video, ¿no? Para que ustedes de una manera se den cuenta cómo es realmente, no solo yo la que refiere o dice de las actividades sensoriales, sino que también hay especialistas que nos hablan de esto, como neurólogos, como terapeutas ocupacionales, y quiero compartirles este video para que puedan verlo, ¿sí? No se escucha, Miss, disculpe. No hay mucho audio, Miss. No se oye. ¿No se escucha? No, no se está escuchando. No. Ya, No a se ver, escucha. voy a ponerle más audio, ¿sí? A ver, me avisan, ¿sí? Un ratito, por favor. ¿Se escuchó? Se escucha ¿Sí? bajito. Recortado. Ya, a ver, voy a tratar de ponerle, si no se escucha me avisan, ¿sí? A ver, voy a tratar de ponerle todo el audio. Y vamos a escuchar la expresión. Cada niño se desarrolla a su ritmo. Pero existe una manera de estimular los efectos de los sentidos con el motivo de mejorar sus habilidades. Niños quieren ser activos. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha distorsionado, entrecortado. Ya, lo que pasa es que va a ir mejorando la señal, porque acá sí se está escuchando bien, pero sí se está escuchando. Ya, listo, vamos. Pasa que tiene que dar un permiso que dice permitir el audio. Sí, porque hay mucho delay, Miss. Ya. Okay. Siempre se ha pasado por la experiencia de aprendizaje sensorial de los más pequeños de la casa. Y aún está aquí con nosotros para mostrarnos cómo con simples actividades podemos impulsar el desarrollo del cerebro de nuestros pequeños. Eso es parte de nuestra comunicación. Sí, creo que le falta Pareciera que hay un compartir el volumen audio. activo, un micrófono activo, Miss. No se logra oír bien. Liz, ¿no se escucha? No, Liz, no se está escuchando bien. ya, no hay ningún problema, ya, lo dejamos ahí. No, entonces, de repente es un tema de audio. Pero acá lo que quiero recalcar es con la especialista, por ejemplo, ella, cómo refiere, lo voy a bajar el audio y simplemente para que puedan ver, ¿no? Por ejemplo, ella, cómo refiere, ¿no? Que de una manera, en todas las actividades vivenciales, en todas las actividades de que el niño pueda disfrutar, realizar, hacer, ¿no? Mediante el área sensorial. Entonces, aquí nos habla,
Aquí nos habla de la estimulación sensorial, aquí está. Si ustedes se dan cuenta, deja que los niños, por ejemplo, se ensucien. Dejar que los niños exploren objetos. Por ejemplo, ¿cuántos papás los llevamos en casa y están comiendo y no dejamos que se ensucien, que toquen diferentes sonidos, objetos? Todo eso es sensorial. Definitivamente ahorita por la pandemia no podemos por el tema del medio ambiente, ¿no? De jugar en un parque, un juego, tocar. Pero en casa podemos estimular pintando, con témperas, jugando con actividades sensoriales de la comida, o de repente trazando, ¿no? Que el niño experimente algún sonido, por ejemplo, arena, masas, plastilina, ¿no? Entonces, la actividad sensorial, por ejemplo, aquí las manitos, sus pinturas, todas esas son actividades a nivel sensorial porque ayudan a contribuir, por ejemplo, la parte de la mejora de sus habilidades y del lenguaje, ¿no? Entonces, acá el especialista nos dice, por ejemplo, a veces algunos papás no quieren que agarre las cosas de la cocina, cuando ellos a veces crean un instrumento musical, tocan con el cucharón, con la olla, y ya están trabajando su parte sensorial auditiva, ¿no? Luego algunos quieren tocar algún instrumento, ¿no? Entonces, todas estas son actividades sensoriales que en casa nosotros podemos trabajarlo, y sin embargo, no lo hacemos, ¿no? Entonces, es muy importante poder resaltar. Yo a la Miss le voy a pasar este video para que lo puedan ver ustedes en casa con tranquilidad, ¿sí? Entonces, seguimos con la parte de la exposición. Listo. Licia, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún papá desea preguntar? Todavía me falta una parte más de la exposición, pero si alguien quiere preguntar con referente a, no hay ningún problema, lo puede hacer. Sigo entonces. Buenas noches. Voy a cerrar para que no se pueda. Buenas Un poquito que noches. quiere participar. Sí, Miss, hola, hola. A ver, ¿qué pasó? Miss, ¿le escucho? Hay unos poquitos que quieren participar. Ya, listo. Entonces, como ustedes si desea, continuamos o ya con las preguntas. Hay unas diapositivas más para terminar. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Ya. Entonces, voy a terminar, ¿le parece, Miss? Porque nos faltan unas 3 para poder ir al rol de preguntas en todo caso. O si no, que vayan dejando, Miss, las preguntas en este caso Hay un rol de mensajes ahí que justo estoy viendo también unas preguntas que han dejado, ¿sí? Ya. Entonces, para poder acabar con esta parte, la idea, ¿no? Y con el video para poder concluir, la idea es de que nosotros como papás tenemos que trabajar bastante las rutinas para estimular la parte de los sentidos. Si ustedes se dan cuenta, rutinas en casa, baño, control de esfínteres, vestido, alimentación, estudio, juego, todo esto estimula el área sensorial. Entonces, para concluir, nosotros como papás tenemos que educar niños y niños felices, niños motivados. Y para eso, yo les voy a mandar para que puedan tener, de esta manera tenemos que tener ingredientes, mucho amor, comprensión, confianza, humor, cooperación, ¿no? Paciencia, tolerancia. Muchos de los papás, cuando yo siempre converso, me dicen, Sandra, lo que me falta es paciencia, ¿no? Lo que me falta es tranquilidad. Entonces, ese es un tema muy difícil a veces de trabajarlo con papá, porque, como les decía, hay que trabajarlo con el ser, ¿no? Luego, yo quiero decir aquí muchas gracias a los maestros y a los papitos. ¿Por qué? Porque ustedes hacen una gran labor multidisciplinaria. Porque como les decía, educar es más difícil que enseñar. Porque como les dije hace un momento, ¿no? Para enseñar tenemos que saber,
pero para educar tenemos que ser, ¿no? Aquí también otro, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, donde toda la sesión he hablado hoy día, involucrarse con sus niños, involúcrese, conéctense, y así van a ver que él aprende mejor, ¿no? Y mediante el juego. Estas de aquí les voy a mandar a la Miss para que puedan tenerlo. Y para acabar, el equipo multidisciplinario, la pieza del rompecabezas somos todos, papá, mamá, niño, maestra, el equipo, y se completa y se forma el rompecabezas. La importancia, la colaboración de la familia en escuela es colaborador, cooperador y un niño con un buen éxito a nivel educativo.